En la Ciudad de México, alborotadores saquearon comercios y acosaron turistas. Según un video reciente, los manifestantes dicen que los recién llegados han elevado las rentas más allá del alcance de los locales. Todos hemos oído hablar de los problemas de inmigración de Estados Unidos con México. Millones cruzando la frontera en busca de una vida mejor. Pero ¿qué pasaría si te dijera que lo mismo está sucediendo silenciosamente a la inversa? Entre 2019 y 2022, el número de ciudadanos estadounidenses que viven en México ha aumentado un 70% y no muestra signos de desaceleración. Se está volviendo un problema masivo rápidamente por varias razones. Pero ¿cómo llegamos a esto? Quiero decir, ¿qué hace que algunos estadounidenses estén tan desesperados como sus vecinos del sur para cruzar la frontera? Para comprender esto, debemos retroceder al momento en que los primeros estadounidenses empezaron a arribar. Desde principios de 1800, los estadounidenses han llegado a México, comenzando con los comerciantes de la frontera que cazaban animales salvajes por su piel y se establecieron en los territorios del norte. Stephen F. Austin, conocido como el padre de Texas Anglo, lideró el primer asentamiento legal de angloamericanos en Texas mexicano. Sus colonos, conocidos como los Viejos 300, estuvieron entre los primeros estadounidenses oficialmente bienvenidos por el gobierno mexicano en sí. Austin había heredado el contrato de colonización de su padre y negoció exitosamente con las autoridades mexicanas para traer familias estadounidenses a estos territorios. Después de que España renunció al control, México fomentó activamente el asentamiento estadounidense a través de su Ley General de Colonización de 1824, que ofrecía concesiones de tierras a los jefes de familia sin importar su nacionalidad. El objetivo era poblar la escasamente habitada frontera norte de México. No obstante, con la llegada de más estadounidenses, trajeron consigo distintas prácticas religiosas, idioma y, sobre todo, la esclavitud, abolida por México. Estas tensiones culturales, combinadas con cambios políticos en México que redujeron la autonomía de estos asentamientos, contribuyeron a que Texas declarara su independencia en 1836. Hasta el final de la Guerra Civil, se estima que entre 5 y 10,000 afroamericanos esclavizados cruzaron la frontera en busca de libertad en México, que había abolido la esclavitud en 1829. Los marineros de Nueva Orleans y Galveston, Texas, solían desertar al arribar a puertos mexicanos. Tras el fin de la Guerra Civil, en 1865, presenciamos otra ola migratoria estadounidense, pero con motivaciones muy distintas. Miles de exconfederados, que no estaban emocionados por perder, establecieron colonias como la colonia Nueva Virginia, intentando recrear su estilo de vida sureño en un nuevo país. Durante finales del siglo XIX, México fue gobernado por el presidente Porfirio Díaz durante más de 30 años, en lo que se conoció como el periodo del Porfiriato. Díaz reclutó empresarios estadounidenses para modernizar la economía de México mediante ferrocarriles, minería e industria. Estos inmigrantes a menudo se integraban más profundamente con la sociedad mexicana de lo que vemos hoy en día. Tenían que aprender español solo para manejar sus negocios. A diferencia de los expatriados modernos que pueden, o debería decir, operarán completamente en inglés, estos dueños de negocios necesitaban comunicarse con empleados, proveedores y funcionarios mexicanos para tener éxito. El siglo XX trajo oleadas de veteranos estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, buscando estirar sus pensiones militares en lo que llamaban paraísos government issue, pueblos y ciudades de playa asequibles donde sus beneficios militares podían comprarles un estilo de vida cómodo imposible en su país de origen. El sólido tipo de cambio convertía sus modestos cheques del gobierno estadounidense en ingresos de clase media alta en México. Durante la Guerra Fría, muchos artistas, cineastas e izquierdistas que escapaban del macartismo se sintieron atraídos por el vibrante renacimiento cultural de México. Estos expatriados creativos a menudo hicieron contribuciones sustanciales y esfuerzos para integrarse. Durante gran parte de esta historia, los estadounidenses se concentraron en regiones específicas según sus preferencias de clima, paisaje y estilo de vida. Cancún y otras ciudades de playa atraían a los amantes del sol. Ciudades coloniales como San Miguel de Allende se convirtieron en refugios de artistas después de que el Instituto Allende abrió en 1950. El lago Chapala en Jalisco desarrolló una comunidad de jubilados tan grande que ahora se dice que tiene la mayor población de expatriados fuera de los Estados Unidos. Curiosamente, los colonos estadounidenses evitaron en gran medida la Ciudad de México hasta hace poco. La capital se consideraba superpoblada, muy contaminada, caótica y potencialmente peligrosa. Una metrópolis expansiva mejor evitada en favor de pueblos coloniales más tranquilos, o resorts de playa, muchos de los cuales ahora albergan comunidades cerradas. Tampoco ayudó que en 1985, un terremoto de magnitud 8.0 azotó la ciudad y provocó la muerte de 5,000 personas. El centro de la ciudad, incluyendo los ahora populares lugares de Roma Norte y Condesa, fueron especialmente golpeados porque se asientan sobre los restos del lago Texcoco,
que fue drenado cuando los españoles arrasaron la capital insular azteca de Tenochtitlán para construir la Ciudad de México. Pero al final, este terremoto es realmente lo que impulsó los cambios en la Ciudad de México. Debido a los daños ocurridos, cientos de miles de residentes de clase media del centro de la ciudad huyeron a áreas en los límites que consideraron más seguras. Así que áreas como Roma Norte y Condesa se volvieron muy baratas, lo que atrajo a muchos artistas, convirtiendo la zona en un centro creativo e intelectual. Abrieron cafeterías, librerías y galerías, convirtiendo eventualmente esta área de la Ciudad de México en un centro moderno y bohemio. A medida que estos barrios se revitalizaban, eventualmente comenzó el proceso de gentrificación, aunque no fuera intencional. Para el 2016, el New York Times nombró a la Ciudad de México como el principal destino turístico del mundo, y los escritores de revistas se preguntaban si era el nuevo Berlín. Aquí fue donde estalló la ola de expatriados estadounidenses. Artistas internacionales, chefs y diseñadores llegaron, adquiriendo espacios de estudio económicos e integrándose en la imaginativa vida nocturna de la ciudad. Sin embargo, lo que vemos ahora es casi totalmente diferente. La escala, velocidad y concentración de la migración estadounidense a México de hoy es sin precedentes y está transformando las ciudades mexicanas de formas que las olas anteriores nunca hicieron, especialmente en áreas urbanas que anteriormente no habían sido tocadas por la influencia estadounidense. Si miramos las estadísticas, como mencioné anteriormente, entre 2019 y 2022, el número de estadounidenses que solicitan o renuevan visas de residencia en México aumentó en aproximadamente un 70%, saltando de alrededor de 17.800 a más de 30.000. Esto solo incluye a las personas que cruzan por vías oficiales. Aunque es difícil contabilizar a los colonos a largo plazo, los titulares de doble nacionalidad y los de visas temporales, el Departamento de Estado informa que 1.600.000 estadounidenses viven en México. La mayor población de ciudadanos estadounidenses fuera de Estados Unidos. Para comparar, alrededor de 1 millón de estadounidenses viven en Canadá y solo unos 300.000 en el Reino Unido. La pandemia aceleró considerablemente el proceso de gentrificación. Mientras la mayoría de Europa y Asia cerraron sus fronteras en 2020, México las mantuvo completamente abiertas, sin requisitos. Esto lo convirtió en uno de los pocos destinos urbanos globales a los que los estadounidenses podían viajar libremente, a un corto vuelo de distancia. Al mismo tiempo, el trabajo remoto de repente se normalizó. Millones de estadounidenses descubrieron que podían conservar sus sueldos mientras vivían en cualquier sitio con internet confiable. La matemática era simple. ¿Por qué pagar $4,000 por un apartamento pequeño en San Francisco cuando podrías vivir en un lugar espacioso en la Ciudad de México por $1,000? No es como si fuera una zona horaria muy diferente que dificulte trabajar durante el horario de Estados Unidos. Todos los nómadas descubrieron rápidamente cómo explotar el sistema de forma migratoria múltiple. Se quedarían casi 6 meses, harían un breve viaje fuera del país para renovar la visa, y regresarían por otros 6 meses, repitiéndolo indefinidamente. Para los estadounidenses que trabajaban remotamente, este juego con las leyes migratorias se volvió habitual. Muchos hallaron una paz y tranquilidad profundas en sus nuevas vidas, contrastando con la presión constante que sentían en los Estados Unidos. Aunque hoy se desaconseja la rápida carrera por la visa, también es fácil obtener una visa de residente temporal de 4 años. Los incentivos económicos son demasiado evidentes. La mayoría de los estadounidenses pueden vivir bien en la Ciudad de México, con solo $2,000 al mes, mucho menos de lo que cuesta en las grandes urbes de Estados Unidos. Aún en los barrios más gentrificados y lujosos como Roma Norte o La Condesa, el alquiler puede ser de $1,500 mensuales, lo cual sería una ganga en una gran ciudad estadounidense. Hablando de precios de alquiler, el alquiler promedio en La Condesa, por ejemplo, uno de los barrios más de moda de la Ciudad de México, aumentó casi un 60% entre 2020 y 2023, pasando de $917 por mes a $1,458. Y ahora es incluso más. Incluso las zonas no gentrificadas han triplicado su precio desde el 2000 hasta el 2022. Entonces, normalmente, la respuesta a esto sería intentar reducir el nomadismo digital a través de las ciudades, como hemos visto en ciudades populares como Barcelona o Lisboa. Pero en la Ciudad de México, en realidad ha sido lo contrario. El gobierno ha fomentado esta afluencia. En 2022, el gobierno de la ciudad se asoció con Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para promover la ciudad como un centro global de trabajo remoto. La medida llegó solo 5 años después de que la Ciudad de México se convirtiera en la primera ciudad latinoamericana en implementar un impuesto de alojamiento en Airbnb. La asociación enfureció a muchos mexicanos que ya estaban siendo excluidos de sus vecindarios por los altos precios. Según un estudio preparado por la administración Sheinbaum, el número de viviendas temporales se triplicó entre 2000 y 2020,
de poco más de 22.000 a 71.000. Al mismo tiempo, el informe reconoce que más de 20.000 familias de los estratos de ingresos más bajos se ven obligadas a abandonar la ciudad cada año debido a la falta de opciones de vivienda asequibles. De 2019 a agosto de 2023, los alquileres a corto plazo en la Ciudad de México aumentaron cerca de un 45% según AirDNA. Ahora, me gustaría observar estos barrios en sí mismos. Polanco, Juárez y, por supuesto, Roma Norte y La Condesa. Camine por estos barrios más modernos y gentrificados hoy, y el cambio es sorprendente. Escucharás casi tanto inglés como español en las calles. Las mansiones de finales del siglo XIX y principios del XX se están convirtiendo en restaurantes y tiendas de moda. Calles que antes estaban llenas de fondas tradicionales y mercados locales ahora están llenas de estudios de yoga y cafeterías de tercera ola, todos con menús en inglés por supuesto. Estas áreas deseables son transitables, con árboles y parques urbanos. Es como si pedazos de Brooklyn o San Francisco hubieran sido dejados caer en la Ciudad de México. En ciertas zonas, el impacto comunitario trasciende los precios en aumento y los cambios culturales. En el barrio Xoco, uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, que data de 1700 años, los residentes han perdido acceso al agua, espacios públicos de reunión e incluso la luz del sol, ya que los rascacielos de lujo se alzan sobre las estructuras históricas. Con cambios tan drásticos ocurriendo en los últimos años, es seguro decir que muchos mexicanos no están reprimiendo sus opiniones sobre esto en absoluto. Pero el graffiti está por todas partes. Algunas cosas que se dicen son tan locas que no puedo ni mostrarlas en pantalla. Pero el mensaje es claro. La gente está enojada. Lamentan la pérdida de la comunidad y la asequibilidad. Este sentimiento se percibe en todo el país. Las comunidades se organizan ante lo que muchos consideran una crisis de vivienda. En Oaxaca, un centro cultural que ha experimentado un asombroso aumento del 77% en el turismo, desde el 2020, cientos salieron a las calles llevando carteles que declaraban que Oaxaca no es una mercancía. En San Miguel de Allende, el centro histórico se siente más como una versión de Parque Temático de México, diseñada para turistas que como una comunidad auténtica. Cada vez es más difícil vivir como mexicano en la Ciudad de México. De hecho, un estudio de 2022 por CIA, Landlord Insurance, no es CIA. La Ciudad de México es asequible para extranjeros, pero fue clasificada como la cuarta ciudad menos habitable del mundo según alquileres y salarios locales, detrás de Lisboa, un popular destino para nómadas digitales, en el tercer lugar. La respuesta de México a esta situación muestra un país dividido sobre el manejo de los expatriados. Muchos son participantes activos en esta transformación. Propietarios de bienes raíces, desarrolladores y empresarios suelen dar la bienvenida a los dólares estadounidenses. El periódico Financiero. El Financiero informó que en 2022, más del 40% de las ventas de viviendas en la Ciudad de México fueron a compradores extranjeros. La ira debe dirigirse aún más a estas personas que a cualquier otra. Arroja luz sobre la crucial realidad. La enorme disparidad económica entre dólares y pesos crea presiones de mercado que abruman los sistemas económicos locales. Cuando los estadounidenses pueden pagar el triple que los locales, el mercado se distorsiona. Siendo el sexto país más visitado del mundo, se estima que casi el 9% del Producto Interno Bruto de México proviene del turismo, similar al de Japón y Francia, lo cual es una cantidad significativa. Muchos críticos decretan que la Ciudad de México se está volviendo menos mexicana, lo cual quizás sea cierto, pero también se está volviendo más cosmopolita, y hay un equilibrio inherente en ello. Algunos dueños de negocios mexicanos en zonas gentrificadas se sienten atrapados en una posición imposible que refleja bien su situación. Deben adaptarse a clientes con más recursos o cerrar completamente su negocio. Por otro lado, algunos mexicanos aceptan la gentrificación y las oportunidades económicas que conlleva, desde beneficios para negocios locales hasta hacer ciertos barrios más seguros para vivir. Algunos dirían que el problema de la gentrificación está muy exagerado. Por ejemplo, los permisos de residencia temporales o permanentes emitidos a estadounidenses en la Ciudad de México crecieron un 40%, de 2022 a 2023, en comparación con los 2 años previos a la pandemia. Pero eso sigue siendo solo alrededor de 5.400 personas, al menos oficialmente. Como dije antes, este número, o incluso un poco más, no es mucho realmente. También debemos recordar que la Ciudad de México es inmensa. Es la ciudad más poblada de América del Norte. Con más de 21 millones de habitantes, en términos de superficie, es un 15% más grande que Los Ángeles, conocida por ser una extensa metrópolis. En resumen, aproximadamente el 95% de la Ciudad de México permanece sin cambios desde hace años. Solo unos pocos lugares se han gentrificado innegablemente. La realidad es que con o sin expatriados, la vivienda en México en general se ha vuelto increíblemente más cara.
Desde 2005 hasta 2021, los precios en todo México han aumentado en un 247%. Incluso en estados con bajo turismo, como Morelos, los precios han aumentado un 193% según la AFH. En todo México, el precio se ha más que duplicado en ese periodo. En la Ciudad de México, no se han construido suficientes viviendas. La AFH estima que se necesitan al menos 11,000 viviendas adicionales al año para satisfacer las necesidades de la ciudad. Otras estimaciones sitúan esa cifra en $50,000, pero en 2023 solo se construyeron 1,701 viviendas en la Ciudad de México. Solo el 12% de esas viviendas eran asequibles, por debajo de $39,000. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que limitará a los propietarios a alquilar sus propiedades en aplicaciones como Airbnb por más del 50% del año, con el objetivo de reducir la competencia desleal con los hoteles. También se ha propuesto una legislación para gravar a los nómadas digitales con $103, o casi $6 al día, después de que pasen 20 días en el país, reconociendo que estos no son solo turistas, sino residentes de facto que deberían contribuir a los sistemas que utilizan. Fuera de esto, poco se ha hecho políticamente. Con millones de estadounidenses viviendo en México, la población más grande de ciudadanos de Estados Unidos fuera del país, ambas naciones enfrentan interrogantes sin precedentes sobre su frontera compartida. Mientras que la crisis fronteriza para entrar a América es un gran problema, este también lo es. Algunos estadounidenses en México abogan por la responsabilidad personal como el primer paso hacia una migración ética. Aprender español, en lugar de esperar que los locales se acomoden a los angloparlantes, previene la colonización lingüística. Apoyar a los negocios del barrio, en lugar de las cadenas, preserva el carácter local. Establecer conexiones genuinas con vecinos mexicanos transforma a los extranjeros de intrusos disruptivos a participantes de la comunidad. Por otro lado, la política significa equilibrar los beneficios económicos con la preservación de la comunidad. La ironía central de la situación sigue siendo clave para el debate. Mientras los políticos de Estados Unidos buscan restringir la migración mexicana hacia el norte, los estadounidenses fluyen libremente hacia el sur, con menos restricciones y más poder económico. La migración ética es una cuestión relevante no solo para los estadounidenses en México, sino para todos en un mundo cada vez más interconectado. Gracias por ver, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en la próxima.